¿Has sentido alguna vez que llevas una carga tan pesada que ni tú mismo sabes cómo seguir adelante? ¿Has tenido esos días donde todo parece ir en tu contra, donde la tristeza, la ansiedad o el miedo se convierten en tus compañeros silenciosos? Tal vez hoy no lo digas en voz alta, pero por dentro estás clamando por una señal, una palabra, algo que te haga sentir que no estás solo. Y quiero que sepas algo desde el primer segundo de este mensaje. Dios sabe por lo que estás pasando. No hay lágrima tuya que Él no haya visto, ni pensamiento tuyo que Él no haya escuchado. No es casualidad que estés aquí, no llegaste por error, llegaste porque tu corazón necesitaba un refugio, y Dios está usando este espacio como ese lugar sagrado para hablarte directamente. Hay momentos donde ni siquiera sabemos cómo orar. Nos sentimos tan cansados que las palabras se nos quedan en el alma, atrapadas. Y por eso, este video es más que solo palabras. Es un llamado a que te entregues por completo a las manos de Dios, a que sueltes el control, a que sueltes el miedo, a que sueltes la necesidad de entenderlo todo y simplemente te dejes abrazar por su presencia. Porque cuando no entendemos lo que está pasando, Él ya tiene el plan escrito. Y cuando nos rendimos a sus manos, no perdemos, descansamos. Si esta oración toca tu vida, si en algún momento sientes que es justo lo que tu alma necesitaba, te pido que dejes tu like, comentes y lo compartas. No solo para que este video llegue a más personas, sino porque al hacerlo estás siendo parte de algo más grande. Estás permitiendo que alguien, en algún rincón del mundo, que quizás no tiene a nadie, se sienta acompañado por Dios gracias a ti. De verdad, tu acción puede ser una bendición inmensa para otra vida. Puedes dejar en los comentarios una frase muy sencilla, pero poderosa. Solo escribe: Dios me sostiene. Porque eso es lo que queremos declarar hoy. Que a pesar de todo, seguimos firmes, porque hay unas manos eternas que no nos sueltan. Primera parte. Dios ve lo que nadie más ve. Cuando estás pasando por un momento difícil, una de las sensaciones más duras no es solo el dolor en sí, sino sentir que nadie lo nota, que nadie entiende lo que estás viviendo por dentro. Puedes tener una sonrisa por fuera, incluso reír con los demás, seguir trabajando, haciendo lo que te toca. Pero dentro de ti hay una tormenta, una lucha silenciosa. Y muchas veces nadie se da cuenta. Pero aquí es donde quiero que pongas tu atención. Dios sí lo ve, Dios sí lo sabe, Dios sí lo siente contigo. El Salmo capítulo 34, verso 18 dice: Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. ¿Sabes lo que eso significa? Que justo en ese momento donde te sientes más débil, más roto, más agotado, Dios está más cerca que nunca. A veces pensamos que cuando estamos mal, Dios se aleja, pero es todo lo contrario. Él se acerca, se queda y nos abraza en silencio mientras nosotros lloramos en lo profundo. Dios no necesita que finjas estar bien. Él no quiere que escondas tu dolor detrás de palabras bonitas ni frases que suenan fuertes. Él quiere tu corazón real, así como está, con dudas, con heridas, con cansancio. Porque cuando tú te acercas a Él con verdad, sin máscaras, sin filtros, Él empieza a obrar de verdad en ti. A veces no lo vemos en el momento, pero como dice en Jeremías capítulo 29, verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Te das cuenta? Mientras tú estás pensando que todo está fuera de control, Dios está preparando algo que todavía no entiendes, y lo único que te pide es que confíes, que no te sueltes de su mano, aunque no entiendas nada. Porque el dolor que hoy te pesa mañana será testimonio. La herida que hoy sangra será la marca que contará cómo Dios te levantó. Tú no necesitas explicarle a todos lo que estás viviendo, ni justificar tus lágrimas, ni probar que estás intentando ser fuerte. Dios ya lo sabe, y ese es el descanso más hermoso que puedes encontrar. Saber que no tienes que tener todas las respuestas, porque estás en las manos de quien las tiene todas. Entrégate por completo, no a medias, no con condiciones. Entrégale tu dolor, tu cansancio, tu miedo, incluso tu enojo. Porque Dios no se ofende con tus emociones. Él quiere sanarlas. Y cuando te entregas, aunque no todo se resuelva de inmediato, sentirás esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no depende de que todo cambie afuera, sino de que algo se acomode adentro de ti. Así que si hoy estás pasando por algo que no sabes cómo explicar, si hay noches en las que lloras sin saber exactamente por qué, o si simplemente estás cansado de aparentar que estás bien, te invito a hacer una pausa, a cerrar los ojos por un momento y decirle a Dios: Señor, yo sé que tú sabes por lo que estoy pasando. No tengo fuerzas, pero tengo fe.
y eso basta para seguir adelante. Esta es solo la primera parte de este encuentro con Dios. Si estás aquí, es porque Él quiere hablarte, sanarte y mostrarte que no estás solo, que su mirada ha estado sobre ti desde el primer día y que su plan para tu vida no ha terminado ni terminará en medio de esta prueba. Segunda parte. En sus manos todo tiene sentido. Hay algo que debemos entender con claridad, y es que muchas veces lo que estás viviendo ahora no tiene sentido desde tu perspectiva, pero sí tiene propósito desde la mirada de Dios. Y eso no es solo una frase bonita para consolarte, es una realidad espiritual. Es como cuando miras un cuadro desde muy cerca y solo ves manchas sin forma, sin lógica, sin belleza. Pero si tomas distancia y lo ves desde arriba, todo encaja. Así es con tu vida. Desde tu mirada parece un caos, pero desde la mirada de Dios, todo tiene un lugar perfecto en el plan que Él tiene contigo. Uno de los mayores errores que cometemos es pensar que si algo nos duele, entonces no viene de Dios. Pero te digo algo, y escucha esto con el corazón. Dios no solo usa lo bonito para formarte, también usa lo que te duele, lo que no entiendes, lo que te cuesta. Porque en ese lugar de quiebre, donde parece que no queda nada, es donde Dios empieza su obra más profunda. El libro de Isaías, capítulo 43, verso 2, dice: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Te das cuenta de lo que promete? No dice que evitarás el fuego, ni que nunca te tocarán las aguas profundas. Dice que pasarás por ellas, pero que Él estará contigo. Y eso lo cambia todo. Porque cuando sabes que Dios está contigo en medio del fuego, ya no le temes. Cuando sabes que no estás solo en medio del dolor, empiezas a ver que el dolor también tiene un propósito. Y es ahí donde debes entregarte por completo. Porque entregarse a Dios no es decirle solamente: Señor, quiero que me ayudes. Es decirle: Señor, haz conmigo lo que tú sabes que necesito, aunque yo no lo entienda. Es decirle: aunque me duela, confío en ti. Aunque no vea el camino, sigo tus pasos. Aunque me cueste, no me suelto de tu mano. Mira, hay batallas que estás peleando que en realidad no te tocan a ti, sino a Dios. Pero Él no puede pelearlas por ti si tú sigues queriendo tener el control de todo. A veces, sin darte cuenta, te aferras a la idea de cómo deberían salir las cosas, y cuando no salen así, te frustras, te enojas, incluso sientes que Dios se ha olvidado de ti. Pero no, no se ha olvidado. Él está esperando a que sueltes para que puedas recibir. Y soltar no significa rendirse en derrota, significa rendirse en confianza. Significa decirle: Padre, yo ya hice todo lo que humanamente podía. Ahora haz tú lo que solo tú puedes hacer. Y créeme, cuando haces eso, algo empieza a cambiar. Tal vez no afuera de inmediato, pero sí dentro de ti. Porque la verdadera paz no viene de tener una vida sin problemas, sino de tener un corazón que descansa en Dios en medio de los problemas. Ahora, ¿te has preguntado por qué hay temporadas en tu vida donde todo parece detenerse? Donde las puertas no se abren, donde los planes se caen, donde las oraciones parecen no tener respuesta. Muchas veces, esas pausas no son castigos, son preparaciones, porque Dios sabe que lo que viene requiere que estés más fuerte, más firme, más limpio por dentro. Y para eso, a veces, necesita detenerte, no para hacerte daño, sino para fortalecerte. Como dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un tiempo para llorar, pero también hay un tiempo para reír. Un tiempo para callar, pero también un tiempo para hablar. Un tiempo para estar en el suelo, pero también un tiempo para levantarse con nueva fuerza. Tal vez tú estás en esa etapa donde todo se está removiendo, donde sientes que el piso tiembla debajo de tus pies. Pero quiero que te aferres a esto. Cuando todo tiembla, lo único que permanece firme son las manos de Dios. Y si tú estás en sus manos, no importa lo que pase alrededor, tú no vas a caer. Así que hoy no estás aquí solo para escuchar una oración. Estás aquí para hacer un acto de entrega, para decirle al Señor: Padre, aquí está mi vida, no la entiendo, pero sé que tú sí. Aquí está mi situación, me duele, pero sé que tú puedes usarla. Aquí está mi corazón, está cansado, pero todavía tiene fe. Y mientras tú te entregas, Él empieza a obrar. Porque no olvides esto, en sus manos todo tiene sentido, incluso aquello que tú todavía no comprendes. Tercera parte. Cuando te rindes, Dios empieza a levantarte. Hay momentos en la vida donde ya no se trata de fuerza, ni de sabiduría, ni siquiera de experiencia.
Hay momentos en los que todo eso no alcanza, donde haces todo lo que sabes, todo lo que puedes, todo lo que está en tus manos, y aún así las cosas no cambian. Y es ahí, justo ahí, donde muchos se quiebran por completo o deciden rendirse. Pero rendirse ante Dios no es derrota, es el primer paso para tu restauración. Porque cuando tú te rindes ante Él, no te caes, te entregas. Y cuando te entregas, Dios comienza a levantarte con su fuerza, no con la tuya. ¿Sabes cuál es uno de los mayores problemas que enfrentamos como seres humanos? El creer que siempre tenemos que tener el control. Que si no controlamos la situación, entonces algo está mal. Pero en el reino de Dios sucede al revés. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9. Dios no necesita que seas fuerte todo el tiempo. Dios necesita que seas real, que seas honesto, que le digas, Padre, ya no puedo más. Y en ese momento Él responde, ahora sí, déjame ser tu fuerza. Cuando tú decides entregarte, todo comienza a transformarse. No de manera mágica, sino real. Porque Dios no solo cambia tus circunstancias, primero cambia tu corazón. Él quita el orgullo, la ansiedad, la necesidad de controlar todo, y te da una nueva perspectiva. Empiezas a ver lo mismo, pero con nuevos ojos. Ya no como alguien que pelea solo, sino como alguien que camina de la mano del Creador del universo. Piensa en Jesús en el huerto de Getsemaní. Estaba angustiado, tan angustiado que sudaba como gotas de sangre. Sabía lo que venía, sabía el dolor que enfrentaría. Y aún así, en medio de ese momento tan humano, tan vulnerable, dijo algo que cambió todo. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la oración más poderosa que puedes hacer cuando no entiendes nada, cuando todo te pesa, cuando ya no sabes qué hacer. Porque es la oración que le entrega el timón a Dios. Y cuando Dios toma el timón, la tormenta no desaparece siempre de inmediato. Pero tú dejas de naufragar. Quizá tú hoy estás en ese Getsemaní personal, en ese momento donde sientes que tu alma está al borde del colapso, donde todo dentro de ti quiere salir corriendo, rendirse, desaparecer. Pero escucha esto con atención. Esa lucha interna es la señal de que Dios está haciendo algo profundo en ti. Él no ignora tus lágrimas. Cada una cae en su mano, y con cada una Él está moldeando algo que va más allá de lo que puedes imaginar. La rendición es difícil porque implica confianza. Implica decir, no entiendo, pero creo. No veo salida, pero sigo caminando. No tengo fuerzas, pero tengo fe. Y esa fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, es suficiente para mover montañas. Como dijo Jesús en Mateo capítulo 17, verso 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Lo que estás enfrentando no es para destruirte, es para pulirte, y lo que hoy parece tu mayor prueba puede convertirse en tu mayor testimonio si decides rendirte por completo y dejar que sea Dios quien te levante. Él no te levanta con prisa, pero tampoco te deja caído. Él te toma con paciencia, con amor y con intención. Y mientras tú te rindes, el cielo se mueve, los ángeles actúan, las cadenas invisibles comienzan a romperse, porque rendirse ante Dios es abrir la puerta del alma para que el poder de lo alto entre y transforme todo desde adentro. Así que hoy, en este momento, donde estás escuchando esto, no lo tomes como algo más. Tómalo como una cita divina, como una invitación del Padre a dejar de pelear con tus fuerzas y a dejarte llevar por las suyas. Porque si hay un lugar seguro en todo este universo, ese lugar son las manos de Dios. Cuarta parte. Las manos de Dios no fallan. Piensa por un momento en todas las cosas a las que te has aferrado para sentirte seguro. Personas, planes, trabajos, ahorros, incluso tus propias capacidades. Todos, en algún momento, confiamos en algo que creemos que nos va a sostener. Pero llega ese instante, ese día inesperado en el que todo lo que era firme empieza a tambalear. Lo que te daba estabilidad desaparece, lo que parecía seguro se rompe, y es ahí donde el alma se sacude y la pregunta aparece, ¿en qué estaba confiando yo realmente? Y ahí es cuando entendemos una de las lecciones más profundas de la vida con Dios. Todo lo que está en esta tierra puede fallar, menos las manos del Padre. Sí, las personas fallan. Las promesas humanas a veces no se cumplen. Los caminos se cierran. Pero las manos de Dios permanecen fieles. Son las mismas manos que sostuvieron a Moisés cuando ya no podía más, las que levantaron a Pedro cuando se estaba hundiendo, las que sanaron a los leprosos, las que multiplicaron el pan, las que se clavaron en una cruz por ti. Y si esas manos no te han soltado hasta ahora,
tampoco lo harán. Mira lo que dice el Salmo capítulo 138, verso 7. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Esa es una promesa, no una posibilidad. Cuando tú caminas con Dios, su mano no es solo una imagen bonita, es una cobertura real, invisible pero poderosa. Es protección, es dirección, es consuelo, es fuerza cuando ya no la tienes. Ahora bien, a veces sentimos que Dios no está actuando porque no vemos nada diferente en lo externo. Seguimos en la misma casa, con los mismos problemas, el mismo dolor. Pero ¿sabías que lo más importante de lo que Dios hace ocurre primero en lo invisible? En lo profundo del corazón. Mientras tú estás esperando que algo cambie afuera, Dios ya está haciendo ajustes adentro. Y cuando Él termina esa obra interior, entonces sí, empieza a mover lo exterior. Por eso es que no puedes desconfiar solo porque no ves resultados inmediatos. Porque el trabajo de Dios es perfecto, pero también es paciente. Y nosotros estamos tan acostumbrados a lo rápido, a lo instantáneo, que se nos olvida que las grandes obras requieren tiempo. ¿Cuánto tardó en formarse José antes de llegar al palacio? ¿Cuánto esperó David entre la unción y el trono? ¿Cuántos años caminó Israel por el desierto antes de ver la tierra prometida? El proceso duele, pero las manos que te moldean saben lo que hacen. Tal vez hoy tú sientes que estás entre los escombros, que hay cosas que se rompieron en tu vida, relaciones, sueños, estabilidad emocional, incluso tu fe está tambaleando. Pero escucha esto, Dios no reconstruye desde la fachada, Él reconstruye desde el corazón. Y a veces necesita derribar lo viejo, lo que ya no servía, lo que te alejaba de Él, para luego construir algo nuevo, firme y eterno. Hay una historia que me conmueve mucho, y es la del alfarero. En Jeremías capítulo 18, Dios le dice al profeta, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y Jeremías ve cómo el alfarero trabaja el barro, y cuando la vasija se arruina en sus manos, no la desecha, sino que la vuelve a hacer otra vez, como a él le parece mejor. ¿Entiendes el mensaje? Cuando tú sientes que tu vida está rota, Dios no te descarta, no te echa a un lado, no dice, esto ya no sirve. Él vuelve a empezar, te forma otra vez, te restaura a su manera, no a la tuya. Porque tú eres barro en sus manos, y aunque hoy no entiendas la forma que está tomando tu vida, puedes confiar en que el alfarero sabe lo que está haciendo. Así que si hoy estás sintiendo que se te escapan las fuerzas, si piensas que no puedes seguir, recuerda esto. No necesitas tener el control. Solo necesitas estar en las manos correctas. Y si estás en las manos de Dios, todo lo demás se puede sacudir, pero tú vas a permanecer, porque sus manos no tiemblan, no se cansan, no fallan. Quinta parte, no es un castigo, es un proceso. Uno de los pensamientos más dolorosos que puedes tener cuando estás atravesando un momento difícil es creer que Dios te está castigando. Que todo lo que está ocurriendo es porque hiciste algo mal, porque fallaste, porque te equivocaste. Y claro, todos fallamos, todos cometemos errores. Pero escúchame con atención. Dios no es un verdugo esperando que tropieces para hacerte sufrir. Él es un padre que incluso cuando corrige, lo hace por amor, no por condenación. El enemigo es experto en aprovechar nuestras heridas para meternos ideas equivocadas de Dios. Y si no estás atento, puedes llegar a pensar que Dios está en tu contra, cuando en realidad está trabajando a tu favor desde un lugar más profundo del que puedes ver. El libro de Hebreos, capítulo 12, verso 6, lo deja claro. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero no lo hace para castigarte, lo hace para perfeccionarte. Ahora bien, esto no quiere decir que todo lo que sufrimos es corrección. Muchas veces simplemente estamos en proceso, y el proceso duele, porque crecer duele, madurar duele, sanar duele, soltar duele. Y no es porque Dios quiera hacerte daño, es porque sabe lo que estás llamado a hacer. Y para que llegues ahí, hay cosas que no pueden seguir contigo, hay heridas que deben cerrarse, hay actitudes que deben morir, hay áreas de tu vida que deben ser purificadas. Mira lo que dice el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. ¿Sabes cómo se afina la plata? Se mete al fuego, pero no se deja ahí sin supervisión. El platero se queda mirando con cuidado, sin apartar la vista, hasta que puede ver su propio reflejo en el metal. Solo entonces la saca del fuego. Así trabaja Dios contigo. Él no te mete en el proceso para dejarte solo. Él está mirándote, moldeándote, afinándote.
hasta que veas su reflejo en ti. El problema es que nosotros queremos promesas sin procesos, queremos victorias sin batallas, queremos crecimiento sin renuncias, pero el reino de Dios no funciona así. Para ser fuerte en fe, tienes que caminar por valles donde solo la fe te sostiene. Para ser sabio, tienes que vivir momentos donde la única opción es buscar la sabiduría de lo alto. Para ser humilde, tienes que pasar por escenarios donde tu orgullo no sirve de nada. Y aquí es donde muchas veces dudamos, porque como seres humanos queremos entender todo. Queremos que Dios nos dé explicaciones, pero hay momentos donde Él no explica, solo actúa. Porque si te explicara todo, no crecerías en fe. Y Dios está más interesado en que confíes que en que comprendas, porque quien confía sigue caminando aunque no entienda. Y es ese caminar en fe lo que transforma tu vida de manera eterna. A veces tú mismo no ves lo que Dios está formando en ti, pero otros lo ven. Ven cómo reaccionas distinto, cómo has madurado, cómo ahora hablas con más sabiduría, cómo enfrentas las pruebas con más calma. Y no es que todo haya desaparecido, es que ya no estás solo. Es que ahora sabes que lo que antes te derrumbaba, ahora Dios lo usa para levantarte. Así que hoy quiero hablarle a esa parte de ti que piensa que esto que estás viviendo es un castigo. No, no lo es. Es parte del proceso. Es el horno donde Dios está puliendo tu carácter. Es el desierto donde estás aprendiendo a depender solo de su voz. Es la cueva donde estás descubriendo quién eres realmente sin los adornos, sin los aplausos, sin el ruido. Y desde ahí, desde ese lugar profundo, Dios te va a levantar. Recuerda, un proceso con Dios nunca termina en destrucción. Siempre termina en gloria. Siempre termina en restauración. Siempre termina en algo mejor de lo que tú mismo imaginaste. Solo no te sueltes. No te salgas del horno antes de tiempo. No huyas de la temporada que estás viviendo, porque aunque no lo veas, todo esto está formando en ti algo eterno, algo fuerte, algo glorioso. Sexta parte. Lo que estás pasando te está preparando para lo que viene. Sé que a veces todo lo que escuchamos cuando estamos en medio del dolor suena repetitivo, que esto pasará, que todo tiene un propósito, que Dios tiene el control. Y sí, son verdades, pero cuando las escuchas con el corazón herido, pueden parecer solo palabras vacías. Pero quiero que hoy las mires con otros ojos, no como frases para consolarte, sino como una realidad espiritual que está ocurriendo aunque no la veas. Porque sí, lo que estás viviendo no es en vano, no es un error, y mucho menos es el final, es preparación. Dios nunca te entrega algo sin antes prepararte para sostenerlo. Y a veces, eso que tanto anhelas, sea paz, restauración, sanidad, una nueva etapa o una promesa cumplida, está listo, pero tú aún no estás listo para recibirlo. No porque seas malo ni porque te falte fe, sino porque necesitas más raíz, más carácter, más visión. Porque si Dios te da hoy lo que te ha prometido, sin antes fortalecerte, podrías perderlo. Y Él no quiere darte algo que no puedas sostener. Él quiere darte algo que permanezca contigo. Mira el ejemplo de José. Fue vendido por sus hermanos, traicionado, olvidado, encarcelado injustamente, y todo eso parecía injusto. Pero cuando llegó el día en que fue levantado como gobernador de Egipto, todo cobró sentido. Porque lo que parecía sufrimiento, en realidad era entrenamiento. Cada día de injusticia lo preparó para gobernar con justicia. Cada noche de soledad lo formó para tener compasión. Cada proceso oscuro fue el escenario secreto donde Dios lo moldeaba sin que nadie lo supiera. Y eso es lo que está pasando contigo. Tú estás siendo preparado. Y esa preparación, aunque nadie la aplauda, aunque a veces te sientas invisible, es el tesoro más grande que estás acumulando hoy. Porque Dios no invierte tiempo en formar a alguien si no tuviera un propósito glorioso con él. Cada lágrima que has soltado está regando un suelo que dará fruto. Cada día que has aguantado sin entender, está edificando una fe que moverá montañas. Romanos capítulo 8, verso 28, nos recuerda esta poderosa promesa. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice que algunas cosas, no dice que las cosas buenas solamente. Dice todas las cosas. Lo bueno, lo malo, lo confuso, lo inesperado. Todo está cooperando para tu bien, aunque ahora parezca lo contrario. Pero necesitas aprender a mirar más allá del dolor, a ver con los ojos del Espíritu, a decirte a ti mismo cada mañana, esto no es el fin, esto me está preparando. Esto que hoy me hace llorar, mañana será una plataforma para levantar a otros. Esto que hoy no comprendo,
mañana será el testimonio que otros necesitarán oír, porque Dios no desperdicia ni el más mínimo detalle del proceso. Y no estás siendo preparado solo para recibir bendición. Estás siendo preparado para sostenerla con humildad, con sabiduría y con corazón firme. Dios no quiere que solo llegues, quiere que permanezcas. Que cuando recibas lo que tanto has orado, no lo uses para olvidarte de Él, sino para acercarte más. Que no te conviertas en alguien que solo buscaba el milagro, sino en alguien que se volvió íntimo del que hace los milagros. Así que si hoy te sientes como en medio de un entrenamiento doloroso, no te rindas. No pienses que estás perdido. No pienses que estás detenido. Estás siendo edificado desde lo más profundo. Y pronto, cuando mires atrás, vas a entender por qué tenía que ser así. Vas a ver que no estabas siendo castigado, estabas siendo preparado. Porque lo que viene para ti será más grande que lo que se fue. Séptima parte. Cuando todo se cae, Dios está construyendo algo nuevo. Hay momentos en los que todo se derrumba de golpe. Te levantas un día y, sin aviso, las noticias que recibes cambian el rumbo de tu vida. Una pérdida, una traición, una puerta que se cierra, un sueño que se rompe, y en ese instante el alma tiembla. Y lo primero que pensamos es, ¿por qué Dios? ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué a mí? Y es una pregunta válida. No te sientas mal por hacerla. Dios no se molesta con tus preguntas sinceras. De hecho, muchos hombres y mujeres de la Biblia las hicieron. David, en sus salmos, constantemente clamaba diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué me has olvidado? Job también levantó su voz en medio del dolor. Aún Jesús, en la cruz, preguntó por qué el Padre lo había desamparado. No es pecado tener preguntas. Lo importante es no dejar que esas preguntas ahoguen tu fe. Porque sí, hay momentos donde todo parece caerse, pero lo que tú ves como una ruina, Dios lo ve como el terreno limpio para construir algo nuevo. En el libro de Isaías capítulo 61, verso 3, Dios promete dar a los que lloran en Sión corona en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¿Sabes lo que eso significa? Que Él no solo te consuela, Él te transforma. Toma las cenizas de lo que se quemó en tu vida y las convierte en tierra fértil para algo nuevo. Pero eso solo es posible cuando tú dejas que Él construya. Y construir no siempre es cómodo, porque para que algo nuevo sea edificado, muchas veces lo viejo debe ser quitado. Relaciones que parecían eternas, oportunidades que creías esenciales, hábitos que ya estaban arraigados. Todo eso, si no viene de Dios, si no te edifica, si no te lleva a lo que Él planeó para ti, tarde o temprano se derrumba. Y cuando eso pase, no lo veas como una pérdida. Míralo como una intervención divina para protegerte de algo que tú no veías venir. Dios ve más lejos que tú. Él ve más profundo que tú. Y aunque ahora no lo comprendas, si algo cayó, fue porque no tenía la estructura correcta para sostener el futuro que Él quiere entregarte. Y en vez de preguntarte por qué, comienza a decirle, Señor, si lo quitaste es porque tienes algo mejor. Cuando todo se cae, Dios te enseña a edificar sobre la roca. Porque quizás hasta ahora habías construido sobre tu fuerza, tu lógica, tus emociones, tus planes. Pero cuando el suelo tiembla y todo se viene abajo, te das cuenta que lo único firme es Jesús. Como dice en Mateo capítulo 7, verso 24 al 25, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Así que si hoy todo a tu alrededor está en ruinas, no te desesperes. Dios no te va a dejar ahí. Él no observa tu dolor desde lejos. Él está contigo, con sus mangas arremangadas, con sus manos llenas de barro, construyendo junto a ti una vida nueva, pero una vida fundada en Él, más fuerte, más pura, más estable. Y lo más hermoso es esto: lo que Él construye, nadie lo puede derribar, porque cuando el fundamento es Cristo, no importa cuántos vientos soplen, tú permanecerás. Entonces, si hoy sientes que todo se cae, detente un momento, respira, mira hacia arriba y dile, Señor, estoy listo, no entiendo todo, pero te entrego los restos. Haz con esto lo que tú sabes hacer, y créeme, Él lo hará. Porque Dios nunca deja una vida en ruinas cuando hay un corazón que se rinde de verdad. Octava parte. Dios no llega tarde, llega justo a tiempo. Una de las pruebas más difíciles en la vida espiritual no es el dolor, ni siquiera la pérdida, es la espera. Porque en medio del dolor, al menos algo está pasando. En la pérdida,
Aunque duela, hay movimiento, pero en la espera, todo parece quieto, silencioso, injusto, y es allí donde muchos comienzan a dudar. ¿Dios se olvidó de mí? ¿Me estará escuchando? ¿Acaso no ve lo que estoy atravesando? Y lo entiendo, porque cuando oras, clamas, te esfuerzas por mantener la fe y aún así no ves resultados, es natural que la mente empiece a llenarse de preguntas. Pero ahí es donde entra uno de los principios más importantes del caminar con Dios. Él no trabaja en nuestro tiempo, sino en el suyo, y su tiempo es perfecto. La historia de Lázaro es un ejemplo poderoso de esto. Jesús amaba profundamente a Lázaro y a sus hermanas. Sin embargo, cuando supo que estaba enfermo, no fue de inmediato. Esperó, y para cuando llegó, Lázaro ya había muerto. Para todos era demasiado tarde, ya no había nada que hacer. Pero Jesús miró la tumba y con autoridad dijo: Lázaro, ven fuera. Y el muerto salió. Lo que todos creían que había terminado, Dios lo usó para demostrar su gloria. Juan capítulo 11, verso 40, registra estas palabras de Jesús: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Es en esa línea donde debes poner tus ojos cuando sientas que Dios está en silencio. Su silencio no es ausencia, es preparación. Porque cuando Él llega, no llega para reparar a medias, llega para resucitar lo que tú ya dabas por perdido. Dios no se retrasa, Él no improvisa, no se distrae. Él está trabajando en detalles que tú no alcanzas a ver. Mientras tú piensas que nada pasa, Él está alineando corazones, abriendo puertas, preparando terreno. Y cuando todo esté listo, no antes, no después, su mano se moverá y te darás cuenta de que cada segundo de espera tuvo sentido. Pero aquí hay algo aún más profundo. La espera también te transforma a ti, porque mientras esperas, aprendes a depender, a confiar sin ver, a amar a Dios no por lo que hace, sino por quién es. Es en la espera donde se forma la fe, que no depende de emociones, sino que se aferra al carácter fiel de Dios. Isaías capítulo 40, verso 31, lo dice con fuerza: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no te debilita, te fortalece, porque mientras más esperas, más profundo echas raíces, y mientras más profundas sean tus raíces, más alto te llevará Él cuando llegue el tiempo. Tal vez hoy, tú estás en esa etapa en la que todo parece detenido. Tus oraciones no tienen respuestas visibles. Tus planes están en pausa. Tus sueños parecen estar dormidos. Pero quiero que sepas algo con certeza. Dios ya tiene el día marcado en el calendario del cielo, y cuando ese día llegue, verás que no fue una demora, fue una estrategia divina para que todo encajara de manera perfecta. Así que si estás esperando, no desesperes. Usa este tiempo para hablar con Dios más que nunca, para conocerlo en lo profundo, para fortalecer tu fe, y dile: Señor, no entiendo el porqué de esta espera, pero la acepto con el corazón abierto. Porque si tú aún no lo haces, es porque algo mejor viene, algo que yo no imagino, pero que tú sí. Y recuerda, cuando Dios se toma su tiempo, es porque su bendición será más grande de lo que pensabas. Y cuando llegue, no tendrás dudas de que valió la pena cada segundo de espera. Novena parte. Dios te está sosteniendo aun cuando no lo sientes. Hay días en los que te levantas y simplemente no tienes fuerzas. No sabes si es el cansancio físico, el peso emocional, la carga espiritual o todo junto. Solo sabes que algo dentro de ti se siente apagado, pesado, casi al borde del colapso. Y tal vez ni siquiera tienes palabras para explicarlo. Solo estás ahí, sobreviviendo, haciendo lo posible por mantenerte en pie, tratando de no derrumbarte del todo. Y lo más doloroso es cuando en medio de todo eso no sientes a Dios, no sientes su presencia, no ves su mano, no escuchas su voz, lees la Biblia, oras, escuchas alabanzas, pero todo parece silencioso, vacío, y te preguntas si acaso Dios te dejó solo, si realmente está ahí, si aún le importa lo que te pasa. Y la respuesta es un sí rotundo: sí está contigo, aunque no lo sientas. La fe no siempre se manifiesta en emociones, y Dios, aunque muchas veces se hace sentir con poder, también actúa en lo invisible, en lo callado, en lo que tus sentidos no perciben, pero tu espíritu guarda. Porque hay momentos en los que no necesitas una señal, sino una decisión. La decisión de seguir creyendo incluso cuando no hay nada que te confirme lo que crees. En Deuteronomio capítulo 31, verso 6,
Dios da una promesa poderosa. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Esa es su naturaleza. Él no abandona, no se cansa de ti, no cambia de parecer respecto a ti. No se aleja cuando te sientes débil. Al contrario, te sostiene en el silencio, te abraza cuando ni tú sabes que lo necesitas, y te cubre cuando ni fuerzas tienes para pedirlo. Es como el niño que duerme en brazos de su padre sin saber que lo están cargando. No lo siente, no lo ve, no lo escucha, pero está seguro. Así estás tú ahora, en brazos de un Dios que te ama más de lo que tú puedes entender, que ve tu lucha, tu agotamiento, tu intento de mantener la fe viva y que te dice con ternura: yo estoy aquí, aunque no me veas, yo no te soltaré. Y hay algo más. Ese silencio que hoy te pesa también es parte de su respuesta, porque muchas veces, cuando Dios está más cerca, es cuando más callado parece. ¿Por qué? Porque está trabajando, porque está fortaleciendo tu interior, porque está esperando que aprendas a caminar por fe, no por vista, porque está edificando en ti una confianza que no depende de cómo te sientes, sino de quién es Él. El Salmo capítulo 94, versos 18 y 19, lo expresa de manera preciosa. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Eso es lo que Dios hace. Te sostiene cuando sientes que vas a caer. Te consuela cuando ni tú sabes cómo encontrar consuelo. Tal vez no lo sientes, pero eso no significa que no está. Tal vez no escuchas su voz, pero eso no significa que no te hable. Tal vez no ves su mano, pero eso no significa que no esté actuando. Porque Dios no necesita ser evidente para ser real. Así que si hoy estás pasando por ese valle seco, ese túnel oscuro donde todo parece callado, no te desesperes. Aférrate, respira, aguanta un poco más, porque aunque no lo sientas, Él te está sosteniendo con fuerza eterna y no te va a soltar. Recuerda esto cada vez que sientas que no puedes más. No estás caminando solo, estás siendo cargado. 10ª parte. El final de tu historia no será la derrota. Llegamos a un punto en la vida donde parece que todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos perdido y todo lo que nos ha dolido quiere convencernos de una mentira muy peligrosa, que nuestro final será el fracaso, que nuestras mejores etapas ya pasaron, que lo que viene es resignarse, conformarse, rendirse, que ya no hay tiempo, ni fuerza, ni posibilidad de que algo realmente hermoso ocurra. Pero esa es la voz del miedo, no de Dios. Porque Dios nunca escribe una historia que termine en derrota. Él es el autor de los nuevos comienzos, de las restauraciones imposibles, de los giros inesperados. Cuando el mundo dice, se acabó, Dios dice, yo apenas estoy comenzando. Cuando todo parece perdido, cuando tu alma se queda sin energía para luchar, cuando el enemigo quiere hacerte pensar que esta es tu caída final, ahí es donde Dios irrumpe y cambia todo. Mira lo que dice el libro de Job, capítulo 42, verso 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. ¿Te das cuenta? Job lo perdió todo, absolutamente todo. Familia, salud, bienes, estabilidad emocional. Y sin embargo, Dios no lo dejó hundido en la ceniza. No terminó su historia con pérdida, sino con restauración en abundancia. Porque esa es su especialidad, levantar del polvo al abatido y multiplicar lo que parecía acabado. Tu historia también está siendo escrita por ese mismo Dios. Y tal vez hoy estás en un capítulo oscuro. Tal vez te sientes como en esas páginas donde todo parece estar saliendo mal. Pero el libro aún no se ha cerrado. El cielo sigue escribiendo. Y mientras tú sigas respirando, hay esperanza. Hay promesas que no han caducado. Hay puertas que aún se abrirán. Hay abrazos de Dios que aún no has sentido. Hay milagros que aún no han llegado, pero vienen en camino. Lo importante es que no te salgas de la historia antes de tiempo, que no tires la toalla justo cuando el cielo está por moverse a tu favor, que no abandones el proceso cuando estás tan cerca de ver lo que Dios ha preparado para ti. Porque sí, a veces, lo más difícil es el tramo final. Justo cuando estás por llegar, las luchas se intensifican, las dudas se hacen más fuertes, las fuerzas parecen acabarse, pero es justo ahí donde debes anclarte a la fe más que nunca. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 17, nos recuerda algo crucial. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que hoy estás sintiendo como una carga insostenible,
está produciendo algo eterno. No es en vano, no es un error, no es una condena, es parte del plan de Dios para que tú salgas de este proceso con más peso, más profundidad, más gloria. Y si pudieras ver lo que Dios ve desde su trono, si pudieras asomarte al capítulo final que Él ha escrito para ti, verías restauración donde ahora ves pérdida, verías risas donde hoy solo hay llanto, verías propósito donde hoy solo hay preguntas. Porque tu historia no termina aquí, y mucho menos termina mal. Así que levanta tu rostro, aunque